nosotros, Señor, ser bendecidos, edificados, Señor, que podamos comprender tu palabra y que al comprenderla la pongamos por obra, Señor. Te lo pido, te lo suplico, en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte y sonoro aplauso al Señor? Aleluya. Mire, qué presencia la que había del Señor. Una presencia tan real. Mire, el Señor ponía en mi corazón, en mis ojos, en mi ser una visión. Y yo veía al aposento alto, a la iglesia, a nosotros, a las familias, los veía como un terreno fértil. Un terreno pero fértil, regado por fuentes de aguas, donde estaba el sol de justicia alumbrando para que la semilla germinara, para que la semilla creciera, regada por la palabra, regada por el sol, pero sobre todo cuidada por el labrador, que es Dios, por el dueño de la viña. Así es de que se lo traslado, ¿verdad?, a su corazoncito para que lo tenga ahí y que sepa que está en las manos del Señor. Usted y yo, su familia, sus hijos, estamos en las manos de Dios. Yo sabía que algo iba a pasar hoy porque pues yo traía esta inquietud en mi corazón. Precisamente hoy se están cumpliendo 50 servicios presenciales. 50 es un número de jubileo, un número donde el Espíritu Santo se mueve, ¿verdad? Pero, hermano, el Señor está aquí con nosotros. Porque yo decía, Dios mío, ¿será que vamos a llegar a 50 servicios presenciales? Porque las cosas todavía no pintan tan bien, pues, ¿verdad? Usted sabe que algunos lugares están todavía así, pero gracias a Dios ya llevamos 50. Hoy es el servicio presencial número 50 y estoy muy agradecido con el Señor porque nos visitó de una forma preciosa. Recuérdese que tenemos la visita del apóstol también, va a estar el domingo y el día lunes, no se lo pierda. Venga dispuesto a ser predicado. A poner atención a la palabra. Entonces es el domingo a las 2:30 de la tarde y el lunes a las 7:30 de la noche. Así es de que, mire, no sé ni por dónde empezar porque realmente la presencia de Dios nos dejó quietos, ¿verdad? Y con paz. Fíjese que quiero continuar despedregando la viña. Es decir, quitar las piedras en el hogar. Siempre los días viernes yo procuro dar un tema de enfoque a la familia, que es tan importante. Si usted se da cuenta, desde el Génesis nosotros vemos cómo Dios le habla a la familia. El Señor estaba interesado, ¿verdad?, en Adán. Pastor, Adán era uno solo, pero Eva estaba adentro. Y el plan de Dios era que hermano, se quedaran como estaban. Pero el Señor ideó un plan de rescate después de que la humanidad, que el hombre cayó, ¿verdad? Y empezó a interesarse aún más en la familia. Usted se da cuenta, Noé sale con su familia escapado, ¿verdad? O sea que el Señor siempre ha estado interesado en bendecir y ayudar a las familias. Dios desea que las familias cristianas, o sea, usted y yo, estemos llenos de bendición y de paz. Entonces el enemigo muchas veces estorba nuestro hogar, ya sea por el carácter del cónyuge o por el comportamiento de los hijos o por el maltrato quizás algunas veces de los cónyuges, ¿verdad? O quizás es en el aspecto sentimental o en el aspecto económico, ¿verdad? Entonces empiezan a haber situaciones en los hogares que es necesario quitarlas. Son piedras que están en el hogar y mientras el terreno no esté despedregado, cualquier semilla que caiga, es que ese es el riesgo, porque la semilla empieza a caer en el hogar, pero si la
si el terreno no está despedregado, dice que parte de la semilla, buena semilla, ¿verdad?, cayó entre pedregales, dice. Y usted sabe que no pudo crecer, creció un poquito, pero al salir el sol se secó. ¿Por qué? Porque no echó raíces. De hecho, la profecía decía hoy, ¿verdad?, que debíamos de echar raíces para dar fruto abundante. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros en nuestro hogar, en nuestra viña? ¿Verdad? Porque recuérdese que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra viña. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero somos responsables de nuestra viña, de nuestro hogar, de nuestra casa. Nosotros como coberturas del hogar, ¿verdad? Somos responsables de la viña, junto con nuestra esposa, ¿verdad?, con el cónyuge. Somos responsables de mantener la viña, de mantenerla bien. Y en este caso, como estoy recapitulando un poquito para que veamos dónde estamos basados, ¿verdad? Mateo 21, 33 e Isaías capítulo 5, verso 1. Son dos textos que se amalgan perfectamente, y como le explicaba la vez pasada, ¿verdad? Cada uno tiene 5 características que apuntan a los 5 ministerios. Por eso es que es bien importante el reconocer la labor en la viña. Miren, me gusta porque dice: ahora cantaré por mi amado el cántico o el cantar de mi amado a su viña. Isaías capítulo 5, verso 1. ¿Verdad? Y de estos dos versos, hay dos cosas que son diferentes, que no se repiten en cada uno. Y una es: la arrendó a los labradores, y la otra es: despedregó la viña. Entonces, pero yo le quiero poner el ojo, y como se lo he estado diciendo en repetidas ocasiones, le estoy poniendo el ojo a cómo se despedrega la viña, qué cosas hay que quitar. Y entonces, mire, aquí está nuestra viña, mire, esa es su viña y esa es la mía. Dice Isaías 5:1, ¿verdad?, que el dueño de la viña cantó un cántico y puso la viña en una colina fértil, dice. Mire qué colina más fértil, igual a las colinas que nosotros tenemos allá en nuestra natal Guatemala, en México, en El Salvador, no sé, en dónde más, ¿verdad? Y dice que lo primero que hizo fue que cercó la viña, es decir, la protegió, es decir, aseguró el lugar, pero todavía estaba con piedras la viña. Entonces, lo siguiente que hizo, mire, no sé si lo va a alcanzar a ver ahí, pero lo que hizo fue despedregar la viña. No, es que aquí me ganó el efecto, no, pero quiero que lo vea despacito. Ahí va despedregándose en la viña hasta que queda lista y fértil. Entonces, en ese momento que la viña está sin piedras que puedan impedir que la semilla de la palabra crezca, entonces dice que vino y la plantó con vides preciosas, con vides que eran buenas, que iban a dar al 100%. Para mantenerla protegida, dice que construyó una torre en medio, dice, para mantener protegida la viña. Y también dice que cavó un lagar, es decir, para cuando estuviera el fruto y ya lo pisaban, ¿verdad? Usted sabe, y producía el vino. Ahora bien, para despedregar, aquí ya se mira todo bien arreglado, ¿verdad? Pero para quitar las piedras que están afectando el hogar, usted o nosotros como familia, porque nosotros somos una familia de familias. Amén. Entonces, cada familia sabe qué piedras son las que hay que quitar de su hogar. No veamos qué piedras tendrá el otro, porque el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la gran viga que ustedes tienen en el suyo propio. Entonces, mire, dicho sea de paso, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de oportunidad. Son tiempos oportunos. Hace unas 2 semanas me desperté y escuché al Señor hablándome a mi corazón, ¿verdad? Fue lo primero que escuché cuando me desperté.
O sea, están entrando a la recta final. Y a partir de esa, hace como una semana, por ahí apunté yo la fecha, sí creo como 2 semanas o 3, he empezado a ver y escuchar noticias y nadie se pronuncia. Por ejemplo, no es una noticia o no es una información solo así, está en las noticias, en los noticieros. Dice que todas las compañías que trabajan en así transnacionales, barcos de esos que traen esas cajas de metal, ¿cómo se llaman? Los furgones esos, ¿verdad? Que traen de todo, ahí viene de todo, alimentos, medicina. Hermano, se están empezando a acumular. No están entrando a los países. ¿Por qué razón? No se sabe. Lo que sí se sabe es que están deteniendo todos los embarques y están entrando muy pocos. Entonces eso va a provocar primero que se eche a perder el producto que llevan, ¿verdad? Y número 2, va a provocar que a donde van se acabe, porque ya no hay más. Y lo que va a provocar es que entonces el pueblo empiece a preocuparse. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo, como le decía, esta noticia que acabo de ver es diferente a la que les he dado, que en Europa están preocupados, ¿verdad? Porque se acerca el invierno y tienen temor de que se les vaya la luz eléctrica. Las estanterías están quedando vacías en algunos lugares, hay escasez de gasolina. Aunado que está despertando el príncipe de Persia, que Israel está diciendo no quiero entregar los altos del Golán. Y ya les dijo no a la comunidad internacional y a todos, les digo no, eso es de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Porque el Señor, ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros somos la viña del Señor, amén. Usted y yo somos la viña del Señor. Y el Señor, como decía la profecía, Él se preparó y está cumpliendo con su pacto, con su promesa, pero nosotros, ¿será que estamos cumpliendo lo que nos toca? Porque si usted termina de leer, dice, Isaías 5:1 dice, tenía todas las oportunidades para dar de las uvas más dulces, pero dio uvas silvestres, uvas amargas. ¿Por qué si estaba todo listo y preparado? Si el terreno había sido despedregado, si se habían utilizado solo viñas selectas, semillas de las mejores, y dio uvas silvestres, uvas amargas. Entonces hay un problema que muchos, aunque estén en el mejor lugar, aunque tengan al mejor maestro, aunque escuchen al mejor predicador, no, la semilla no va a pegar. Pastor, ¿cómo así? Póngame un ejemplo, porque si no, vaya, ¿quién mejor maestro? Único maestro, el maestro de maestros, el Señor Jesús. ¿Y Judas? Que estuvo ahí escuchándolo durante 3 años y medio, que estuvo con él, vio los milagros que se hacían, vio la multiplicación, vio el poder de Dios moviéndose en el Señor Jesucristo, y de todas formas él reprobado. Entonces, hermano, quiere decir de que usted y yo tenemos que tenemos que decidirnos de una vez. Ya no es para que lo dejemos para mañana. Nuestra decisión de buscar del Señor, de consagrarnos para el Señor, debería de ser ayer. Ya no hoy, ayer debimos de haberlo hecho. Entonces, ¿qué cosas en el hogar debemos de, en el hogar? Pero también véalo como de una manera personal, ¿verdad? Acompáñeme a Génesis 29:10, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó, el hermano de su madre, dice, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Vaya, cuando usted lee todo el capítulo o el contexto, ¿verdad?
lee los textos de los primeritos desde el capítulo, desde el número 1, usted se da cuenta de que habían rebaños de ovejas. Y si habían rebaños de ovejas, ¿qué más había, iglesia? Ayúdeme, a ver, ¿qué más había? Pastores, ¿verdad? Sí, esos. Si habían ovejas, habían pastores. Ok, bueno, entonces ahí ya estamos todos, ¿verdad? Entonces dice que llegaron estos pastores con sus ovejas al pozo, pero dice que no quitaron la piedra, porque la piedra era muy grande, dice, usted lo puede leer. En el hebreo se dice Eben Gadol, Eben Gadol, no el vengador, ¿verdad? El vengador, no, Eben Gadol, es una piedra grande. Entonces, no la podían mover los 3 pastores porque era muy grande. Entonces, llega Jacob, ¿verdad? Y dice que después llegó Raquel, hija de Labán. Y dice porque Raquel era pastora, dice, y llevaba sus ovejas. Y entonces le dijo Jacob, mira, hay que abrir el pozo para que tomen todas las ovejas, porque las ovejas están sedientas, están ahí nada más sin tomar el agua. Le dijo, no lo podemos hacer. Hasta que no se junten más, no podemos abrir el pozo. Entonces Jacob fue y él solo movió la piedra. Me llama la atención porque al principio del relato bíblico del capítulo 29 dice que la piedra era muy grande, que ni los 3 pastores juntos la habían querido mover, y solo Jacob fue y la movió y le dio de beber, dice, a las ovejas de Raquel. Raquel significa oveja. Pero entonces lo interesante aquí es que hay piedras, ¿verdad? La piedra que estaba impidiendo que el agua fluyera. Hay piedras, hermano, que no te dejan tomar el agua. Y obviamente aquí el agua es figura de la palabra de Dios. Entonces hay piedras en el hogar muchas veces que lo que están haciendo es tapando la boca del recipiente para que tú no puedas tomar. Tal vez tienes sed, pero no bebes del agua porque hay una piedra que te lo está impidiendo. Ahora, también es interesante notar que habían pastores que estaban reteniendo la piedra para que el agua no fluyera. Y eso lo podemos ver nosotros hasta en este tiempo, que hay conflictos a veces, ¿verdad?, entre pastores que no dejan fluir la palabra, que no dejan que la palabra fluya. Y eso es bien delicado, porque entonces los afectados, obviamente los pastores son los que no dejan pasar el agua, pero ¿quién va a ser el afectado? Las ovejas, el pueblo. Claro, el Señor, al ver que un pastor no está haciendo la función que le toca, le va a jalonear las orejas y va a ponerlo en cintura, o simple y sencillamente va a traer a otro, ¿verdad? Pero entonces fíjese que entonces hay una piedra que impide que fluya la palabra de Dios. Puede ser de que el Señor te está capacitando, el Señor te está llenando de su palabra, pero tienes una piedra en la boca que no te deja proclamar las buenas nuevas. Y por favor, hermano, entendamos que a veces es piedras que nosotros podemos tener en nuestra boca para que no nos dejan, y esa piedra quizás pueda ser el temor a compartir el mensaje, o quizás el desconocimiento de la palabra también puede ser un impedimento para poderla compartir, o como vemos en el pasaje, puede ser que quizás un ministro te esté impidiendo que tú compartas la palabra, que tú te desarrolles, que tú te llenes de la palabra de Dios para después compartirla. Sí, pastor, porque yo ya estoy listo y preparado. ¿Y dónde? Deme 10 púlpitos, pastor. Qué bueno que estemos así de llenos y de preparados. Pero la palabra primero nos tiene que impactar a nosotros. Y como lo estoy haciendo en el enfoque familiar, la palabra que tú te llenas, que tú tomas, que tú bebes, proclámala en tu casa, tu cónyuge, tus hijos. Solo un amén así tibio, nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Miren, ahora, el hecho de que uno comparta la palabra, porque yo sé que aquí muchos comparten la palabra. ¿Cuántos comparten la palabra aquí?
Y yo sé que el Señor les habla, hermano, y a veces nos toca que exhortar, a veces bendecir, hermano, y compartir el mensaje en nuestra propia casa. Pero no quiere, el que nosotros compartamos la palabra no quiere decir de que nos vayan a recibir la palabra, pero ese ya no es asunto nuestro. Si a ti dentro de tu casa no te reciben el mensaje, ese ya no es problema tuyo. Porque de repente puede ser que entre cónyuges estén así enojados, ariscos, ¿verdad? Y tal vez el hermano o la hermana le trae una palabra. ¿Qué? Y tú me estás hablando de la palabra. O con los hijos, pues, ¿verdad? Papá, ¿cómo me vas a hablar de la palabra? Sí, mira cómo te estás portando. Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Porque obviamente no debemos de ser solo trasladadores. Porque hay muchos que hablan bien. Hay muchos que solo hablan, pero no viven la palabra de Dios. Entonces, cuando hay alguien que está escuchando, bebiendo la palabra, viviendo la palabra y después compartiendo la palabra, que ese es el púlpito de Esdras, ¿verdad? El púlpito de Esdras es, vaya, oír, es aprender, es vivir para después compartir la palabra de Dios. Pero no podemos nosotros sin haber sido transformados, cambiados por la palabra de Dios, ir y hablarle a los demás, porque entonces se nos va a secar el pozo. El pozo se seca, pero en el nombre de Jesús reprendemos toda piedra que esté en el hogar impidiendo el fluir de la palabra de Dios. Mire, otra forma como se fluye en la palabra de Dios es a través de los dones. Mire, y los dones, usted sabe que el que se mueve dentro de una administración, dentro del culto, es el don de profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, vienen visiones, sueños, ¿verdad? Pero puede ser de que como está la piedra, hay una piedra en el hogar, hay una piedra, y entonces te evita el poder profetizar. Tal vez tú tienes un mensaje, pero como te han puesto una piedra, y la piedra quizás se llama discusión, ¿verdad? Que se pelearon, entonces, no, ya no voy a profetizar, ni aquí, ni en ninguna de las iglesias cristianas, ¿verdad? Cuando en realidad lo que se está poniendo es una piedra. Pero reprendemos toda piedra en el hogar, para que, hermano, tanto hombres, mujeres, jóvenes, niños, puedan fluir en la palabra. Por eso, hermano, no hay nada mejor que usted y yo, primero, tengamos el contacto con la palabra de Dios, pero que la recibamos, que la aprendamos, que la entendamos, que la vivamos, y si el Señor nos lo permite, la compartimos. Porque así, hermano, dice, la piedra de sobre la boca del pozo quitó la piedra y abrevó el ganado. Hermano, entonces quiere decir de que estaba ahí el rebaño dispuesto. Yo sé que usted es un rebaño dispuesto, por eso quitamos toda piedra que pueda haber, ¿verdad? Nosotros anhelamos que aquí se levanten hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo para que compartan la palabra, que cuando profeticen, hermano, se muevan la sanidad de Dios, que cuando estén compartiendo la palabra, hermano, el Espíritu Santo se mueve y sane a los que estén enfermos. Solo 2 o 3 nada más, pero bueno, con esos 2 o 3 le damos para adelante. Ok, entonces fíjese que los otros pastores, ahí cuando usted lee el pasaje, los otros pastores eran de Harán, y Harán significa asolado, destruido, derribado. Vaya, qué interesante. Porque muchas veces no se deja o no se puede recibir del agua de Dios. En este caso aquí lo que estamos viendo de los pastores, ¿verdad? Porque están asolados. Hay asolación, hay destrucción. No han sido reedificados, no han sido reconstruidos, reparados. Hay ruinas. Y si hay ruinas, la palabra de Dios, hermano, no puede hacer el efecto. Le voy a decir por qué. Porque, mire, por ejemplo, en la antigüedad usted sabe que los romanos construían aquellos acueductos.
pero no iban por debajo, iban por arriba. Y entonces los construían de tal forma que el río entraba por no sé dónde, desviaban el cauce y entraba en el acueducto y llevaba el agua. Hermano, construcciones que hasta el día de hoy todavía están de pie algunas. Vaya, le estoy poniendo yo un ejemplo así. ¿Qué pasa si se rompe ese acueducto? ¿Va a dejar de fluir el agua? No, ¿verdad? El agua siempre va a fluir, pero ya no va a llegar a donde tiene que llegar. Se va a desperdiciar. Y por eso, hermano, es de que hasta eso tenemos nosotros que saber. Que la palabra, mire, la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. De hecho, en Hebreos 4:12, si quiere leamos ese pasaje, Hebreos 4:12 ahí con el micrófono, si alguien lo busca ahí para que lo leamos. Hebreos capítulo 4 y verso número 12. Entonces es un pasaje que ya no sabemos, ¿verdad? Hebreos 4:12, ¿quién lo tiene ahí para leer? Esgrimistas bíblicos, vamos a ver. Si alguien o algún oyente nos lo quiere. Ahí está, ahí lo tiene el hermano Agustín, Hebreos 4:12. ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, qué poder el que tiene la palabra. Por eso es de que el enemigo quiere poner piedras en la fuente. Quiere poner piedras para que la palabra no fluya. Ahora, si nosotros entendemos bien esto, y mire, yo le aseguro que cada uno de nosotros puede identificar si tiene alguna piedra que le está impidiendo el beber del agua. Entonces lo que tenemos que hacer es reprenderla para que esa piedra sea desmenuzada y sea removida. Aquí él utilizó la palabra remover, es decir, con esfuerzo, la quitó. Pero por eso le digo que esto es bien interesante porque en los primeros versos dice que la piedra era muy grande y por eso no la podían quitar los pastores, los otros 3 pastores. Y llegó Jacob y él solo la movió, dice. Quiere decir entonces que mire, aquel que ha sido apartado por Dios, porque siempre le ponemos el ojo a Jacob, el engañador, el suplantador, el mafia, ¿verdad? Al pobre Jacob siempre le llueve. Pero hermano, él también era un príncipe. Él era un príncipe de Dios. Y después se convierte en Israel, pero hermano, un día esto les voy a hablar acerca de la vida de Jacob, como quizás nunca usted ha escuchado la vida de Jacob, porque siempre lo entendemos como el suplantador y el engañador. Pero le quiero venir y decir, ¿cómo fue capaz él de mover la piedra? Fíjese de que entonces, aquí quiero que veamos otra figura. Raquel es figura del rebaño de la iglesia. Es una mujer, ¿verdad? Que estaba siendo impedida por falsos o desalmados ministros, pastores, que a la iglesia no le están dando de beber el agua que la va a ayudar a crecer. El agua es vital para la vida. Podemos estar sin comer 3 días, 5 días. No sé, quizás hasta más, pero sin tomar agua no. Porque los órganos empiezan a enfermarse. Tal vez alguien dirá, bueno, sí aguanto en mis 3 días. Pero a los 3 días, hermano, léalo, búsquelo. A los 3 días que el organismo está sin tomar agua, ya se empiezan a sentir los efectos en los órganos. Y están pidiendo a gritos el organismo que tome aunque sea un poco de agua. Ay, mire, ¿sabe de qué me recordé ahorita? De aquel hombre rico que murió y que le gritaba, Padre Abraham, envía a Lázaro que moje con la punta de su dedo y me moje la lengua con agua. ¿Sabe qué es figura esto? Que hasta al tiempo de hoy hay algunos que se conforman con una gotita de agua que le mojan la lengua, pero ya sabe a dónde van a ir. Cuando el Señor lo que tiene es un caudal
hermano, una fuente inagotable en su palabra. Por eso, hermano, nosotros debemos de sentirnos bendecidos y alegres y dichosos de que, hermano, tenemos un caudal por el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios también fluye. Yo le aseguro que usted dormido hasta sueña con la palabra, sueña que está predicando, o sueña que le están predicando, o sueña una palabra y usted se levanta, mira a ver qué significa, y cabal el Señor le habla. Eso es figura de que la fuente está brotando, hermano, que la fuente está viva, hay agua viva, hermano. Entonces, hermanos, sintámonos alegres y dichosos. Si no tenemos esas cosas, es porque quizás hay una piedra que hay que removerla en el nombre de Jesús. Amén. Ok, veamos qué otra piedra en el hogar. Josué capítulo 15 y verso número 6 dice: entonces el límite subía hasta Bet-Ogla y seguía al norte de Bet-Arabá y subía hasta la piedra de Bohán, hijo de Rubén. Ay, mira, aquí los nombres están pero bien interesantes, pero yo me quiero centrar en la piedra de Bohán o Bohán. Fíjese que esta piedra servía de límite, de división entre Judá y Benjamín. Entonces los dividía, los partía a Judá y a Benjamín. Ahora, esta palabra Bohán significa grueso. También significa pulgar. Pero vaya, quiero que tomemos qué era lo que dividían. Dividían a Judá y dividían a Benjamín. Usted sabe que Judá es la alabanza y Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Usted se recuerda que Benjamín, ¿usted se recuerda cuál era el primer nombre de Benjamín? O tal vez no el primer nombre. El primer nombre que le pusieron y se lo cambiaron. ¿Se recuerda cómo le habían puesto? Benoni, ¿verdad? Mire, qué marca le querían poner. Benoni. El hijo de mi aflicción, el hijo de mi dolor. Y entonces dijeron, no se va a llamar así. Se va a llamar Benjamín, porque él va a ser el hijo de mi mano derecha. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? La confianza, ¿verdad? Lo amaba. Pero qué amor que le cambia el nombre. Pero por favor, entonces, era la piedra de Bohán dividía entonces Judá de Benjamín. Es decir, que mire, entre la alabanza que es la que le agrada a Dios y ser hijo de la mano derecha, que es algo que Dios quiere, que es como confianza, que es porque el hijo va a ser leal, va a ser fiel, va a tener una alabanza. Entonces el enemigo lo que quiere es dividir eso. Porque si sabe que si por un lado le impide que alabe a Dios y por el otro lado le impide que tenga las características de alguien que es de la mano derecha, es decir, alguien que sea fiel, honesto, leal, sincero, lo detiene y le pone una piedra, entonces ya no va a fluir. Y entonces, hermano, qué cosa más difícil. Porque entonces, cuando hay alguien que está perdiendo la alabanza, recuérdese que la alabanza no es solamente cantar, ¿verdad? Yo sé que usted lo sabe, que alabanza significa, o es más bien dicho, decirle a Dios las cosas que Él hace, prodigios, maravillas, que Él es guerrero, Él es vencedor, etcétera. La adoración es decirle a Dios lo que Él es santo, Él es magnífico, Él es hermoso, precioso. Entonces, pero pongámoslo en un conjunto, ¿verdad? La alabanza y la adoración. Y cuando hay una persona que es fiel, honesta, y si el enemigo pone una piedra en cada uno, se detiene la alabanza. Y dice la Biblia que Dios se manifiesta, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿qué es esa piedra? Y así hay muchas, pero le marco esta. La piedra, cuando se pone esa piedra, lo que está haciendo es impedir la presencia de Dios en tu vida. Impedir la presencia de Dios en tu casa.
Y claro, no es que desde la mañana, ¿verdad? Tú estés, aleluya, y que despiertes a todos en tu casa, ¿verdad? Aunque sí sería bueno que de vez en cuando, de madrugada, ¿verdad? Yo no sé si algunos se conectan a la oración de madrugada que siempre ponemos, oremos juntos. Hace un par de días el apóstol oró por mi hermano, él le encargo sus oraciones para que el Señor ayude a mi hermano, ¿verdad? Pero bueno, mire, usted ya me sacó por otro lado. Entonces imagínese si está puesta esa piedra, entonces ya no va a haber fluidez en la alabanza. Y ya no te va a gustar cantar, ya no te va a gustar adorar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se está poniendo? Una piedra que está impidiendo. Ahora, del otro lado, porque recuerde que esa piedra dividía a Judá de Benjamín. Quiere decir que Judá y Benjamín tienen que caminar juntos. Porque Benjamín es decir, es la figura del hijo fiel, del hijo honesto, sincero. De hecho, usted sabe que Benjamín fue uno de los hijos amados, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero entrar en mucho detalle de eso. Entonces, hermano, debemos de evitar, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese que si se logra poner ese límite, esa división, entonces lo que viene es una separación. Y al estar separados, empieza la dureza de corazón. Cuando hay alguien que se separa, cuando hay alguien que se aleja de Dios, lo primerito que le empieza a pasar es que el corazón se les empieza a endurar. Y ya cuando alguien le habla, no hombre, regresa. No, Dios está en todos lados. La dureza de corazón hablando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo yo que dureza de corazón? Porque también otro de los significados de Bohan, o lo que hacía ahí eso era, es decir, estar duro, grueso, duro, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que mi pueblo de diente a labio me habla, pero su corazón está lejos. Es decir, su corazón está grueso. Dice, se ha engrosado tu corazón, dice. Y por eso tu corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, no debemos de permitir personalmente, familiarmente, que esta piedra de Bohan llegue a nuestra casa. La reprendemos en el nombre de Jesús, porque lo que quiere hacer es poner una división. Mire, y cuando hay alguien que está dividido, oye, hermano, por eso es de que dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De doble ánimo es decir que está dividido, ¿verdad? En el griego eso es lo que significa. Una persona que está dividida en su mente. Tiene dos almas, dos ánimas, dos sentimientos. Me cae bien a veces, me cae mal. Lo amo, lo odio. No, está dividido. Que quizás en algunos lugares le llaman bipolaridad, ¿verdad? Pero hermano, está dividido. Tiene una piedrota de Bohan ahí. La reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, espero que me esté entendiendo esta noche, ¿verdad? Si me está entendiendo, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Miren, déjeme darle otra piedra. Dios mío, quiero ver. Ay, santo Dios. Primera de Samuel 20:19. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que esto ocurrió y esperarás junto a la piedra de Esel. La piedra de Esel. La palabra Esel significa partida, separación. Si usted lee todo el capítulo, usted se va a recordar que Saúl estaba persiguiendo a David. Y entonces Jonatán, hijo de Saúl, como amaba a David, le dijo, mira, mi papá te quiere matar. Y ya David no se había presentado a la mesa real a comer. Y dijo, él va a preguntar por mí. ¿Cómo voy a saber si de verdad está enojado o no? ¿Sabes qué? Yo voy a ir y en ese lugar, en esa piedra, ¿verdad?
concordaron ellos de que le iba a mandar un mensaje. No me interesa tanto el mensaje, sino que vea que esta piedra significa separación. Saúl odiaba a David. Usted se puede imaginar, David le decía, Padre mío, le decía a Saúl. Y Saúl le decía, hijo. ¿Acaso no eso pasa en este tiempo? Que los hijos a veces odian a sus padres, o que los padres odian a sus hijos. Claro, David era honesto, David era sincero, pero Saúl no. Usted sabe que en lugar de alegrarse, ¿verdad?, que estaba teniendo conquistas y ganaba batallas David, ¿verdad? Ya Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Saúl cada vez iba separando más, cada vez iba apartándose más de ese amor que le tenía a David. Y por eso es que hermano, bueno, antes de decirle qué fue lo que hizo, le dice, ¿dónde está David? No está, es que me pidió permiso porque Jonathan, ¿verdad? O Jonatán le estaba diciendo a su papá, Saúl, me dijo que quería ir a adorar y le dice, mira, dijo, o sea, de que te confabulaste con él, ¿verdad? Y agarra la lanza y y se la tira a su propio hijo para matarlo. Y entonces sale a perseguir a David para matarlo. Y entonces en esta piedra le manda el mensaje, le tira unas flechas y le dice, él sabía ya que si pasaba eso, era que ya no regresara porque lo iban a matar. Entonces, hermano, a veces, aquí de primero le hablé que ahí el enemigo quiere separarnos, pero hay separaciones que sí tenemos que hacer. Uy, pastor, dígame, ¿por qué eso se está poniendo bueno, pastor? No, separémonos del pecado que nos aleja de Dios. Separémonos de los malos pensamientos. Dice, no nos dejemos envolver por el pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice, ¿verdad? Separémonos de las cosas que a Dios no le agradan para que entonces nuestra vida empiece a caminar en santidad delante de Dios. Mire, no importa, ay, compadre, voy a decir algo, pero no importa quién nos vaya a perseguir, pues. Pero si tú y yo estamos haciendo lo que le agrada a Dios, dice, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Si estamos haciendo lo correcto. Pero ¿qué pasa si nosotros, en lugar de estar cerca de Él, estamos alejados del Señor? Estamos apagados. Estamos, hermano, separados aquí, ¿verdad?, por nuestra propia causa, no porque alguien nos esté persiguiendo. Porque recuérdense que el pecado nos persigue a nosotros ahora. Separémonos del pecado, apartémonos del pecado. Pero esta es una decisión personal y voluntaria. Nadie te va a obligar. Mire, le voy a decir algo que a veces no se entiende, pero ni el Espíritu Santo te va a obligar. El Espíritu Santo solo te va a hablar, te va a redarguir si tú dejas. Pero si después de 1 o 2 veces no quieres, ni el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que yo siempre digo, si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en alguien, nosotros menos. Lo que tenemos que hacer nosotros es compartir el mensaje y la palabra para que el Espíritu Santo la haga florecer en medio del corazón, en medio del alma de las personas. Entonces, Esel también significa partida, le decía, separación y partida. Tenemos que separarnos de las cosas del mundo. El mundo está en caos, hermano. El mundo está en caos. Es tiempo de volver a Dios, iglesia. Es tiempo de que volvamos, que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pastor, perdóneme, pero yo soy cristiano. Tenemos que volver al Señor. No sé si eres cristiano de la secreta o cristiano 100%, pero volvamos a Jehová. Porque le digo que el mundo está en caos. Usted sabe que ahorita, yo no sé si ya lo celebraron o no, el Día Nacional o Internacional de la Salida. No sé si ya lo vio. Así se llama. No sé cómo se dirá en inglés, pero es
el Día Internacional de la Salida del Closet. Pero mire, esto es una celebración que están haciendo en grande. Así se llama el Día Internacional de la Salida. Bueno, en inglés, pues, ¿verdad? Yo se lo traduje perfectamente al español. Perdón, le conté algo chistoso. Y fíjese que entonces el Señor me decía, es tiempo de volver. Ellos quieren salir y el Señor nos está diciendo, vuélvete, Sulamita. Volvamos a Jehová, escudriñemos nuestros caminos. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Porque esta piedra de separación, mire, por eso decía que hay que verlo de qué manera. Porque sí nos tenemos que separar nosotros del pecado, de las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando el enemigo quiere que tú te separes de las cosas de Dios, es donde tenemos que reprender esa piedra y tirarla. Amén. Ok. Déjeme que le dé, todavía tengo ahí un par de minutitos. Mire, esta le va a gustar. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Cuando usted lee los otros evangelios, dice que se tira al profundo del mar y que se ahogue. ¡Ay, padre! Qué fuerte la palabra. Pero entonces fíjese que tenemos que entender que es una piedra de molino. Pues para moler, pastor. Claro, en la antigüedad usted sabe que ponían una piedra y ponían a los animales, bueyes o asnos, a moverla, ¿verdad? A Sansón lo pusieron a mover, en lugar de los animalitos, lo pusieron a él, a mover la piedra. Y esta piedra provoca la caída de los hijos. Dice, cualquiera que haga caer a uno de estos hijos pequeñitos que creen en mí, mejor póngale una piedra de molino. Quiere decir de que nosotros podemos entender que la piedra de molino puede provocar la caída de alguien. Y bueno, y usted sabe, Sansón caído utilizó la piedra de molino. Qué interesante, ¿verdad? Pero en la Biblia todavía hay cosas más profundas que debemos de ver, porque esta piedra puede estar en la casa. Pero quiero, con el micrófono quiero que me ayuden. Busquemos Job capítulo 41 y verso 24 y Apocalipsis 18, 21. Estos dos versos voy a poner aquí porque ya el tiempo ya se me agotó. Ahora, pero Job 41, 24. No sé si alguno de ustedes tiene Job capítulo 41 y verso 24. Los esgrimistas bíblicos, o por lo menos traiga su Biblia, aunque sea digital, ¿verdad? Aquí está Job 41, 24. Aquí está. Y tengamos Apocalipsis, ¿qué le dije? Bueno, tengámoslos listos ahí. Pues, ¿cómo dice Job 41, 24? Dice, su corazón es duro como una roca, tan duro como piedra de moler. Vaya. Su corazón es duro como una piedra de molino, la dureza de corazón. Entonces, note la característica de la piedra de molino. Cuando hay un corazón que es demasiado duro en el hogar, probablemente tiene puesta la piedra de molino. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que romper esa piedra de molino. Hay que quitarla y echarla al fondo de la mar. No con él, ¿verdad? Sino la piedra nada más. Porque mire, el problema de la dureza de corazón, hermano, eso es bien difícil. Ahorita vamos a hablar unas cositas, o bueno, de una vez ya que estamos aquí, ¿verdad? La dureza de corazón. Dice la Biblia que, hermano, cuando el corazón está endurecido, aunque sea el Señor mismo el que le esté hablando, ya no siente. Entonces, un corazón duro se puede convertir en un corazón rebelde después, que se aleja de Dios por completo, por la dureza de corazón. Hay tanto que hablar de la dureza de corazón, pero Elitas cada vez me acelera más el cronómetro. Leamos mejor Apocalipsis. ¿Quién tiene ahí Apocalipsis? Leámoslo ahí, el que lo tenga ahí, por favor.
Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Vaya, mire, pues yo sé que me va a decir, pastor, pero es que ahí está hablando de figuras. Pero yo quiero que veamos la figura. Ahí dice, serás derribado con violencia, como una piedra de molino. Entonces aquí vemos otra característica, la violencia dentro del hogar. Y la violencia no quiere decir nada más golpes, ¿verdad? Sino que la violencia a veces son palabras, gestos, comportamiento. Pero la violencia nos habla entonces, hermano, de algo que está en el alma. Y entonces imagínense un corazón duro y violento, un corazón duro y violento puede hacer cualquier cosa. Entonces es necesario que se rompa, que se destruya esa piedra de molino en el hogar. A veces, hermano, nuestro cónyuge, ¿verdad? Llega mi esposa y dice, mi amorcito, mira, aquí te hice tu cafecito que recién molí con mis propias manos, ¿verdad? Y yo, no quiero eso, tíralo. Duro. Mi esposita tan dulce. O quizás usted, ¿verdad? Llega su esposo, ¿verdad? Y le dice, mi amor, mira, te compré este traje, este vestido para ti. Yo no quiero eso. Quítalo de mi vista. Ni siquiera, pero ni se lo probó, ni le dijo gracias, ¿verdad? Eso es violencia también. Mire, el ni siquiera decirle a uno, te amo, o por lo menos te quise, te quiero y te querré, ¿verdad? Eso también es violencia. A veces pensamos que la violencia solo son los golpes. Claro, la violencia son golpes, pero no solo eso. Y a veces esa piedra de molino está plantada en el hogar. Pero la reprendemos en el nombre de Jesús. Y la echamos al fondo de la mar. Amén. Y mire, este último, con este me despido. Ay, no, todavía me falta. Ah, sí, solo una me falta. Una me falta nada más. Juan capítulo 11, verso 41. Ay, mire, le voy a dar un repaso aquí, pero yo creo que lo vamos a continuar porque de quiero hablar en más detalle. Pero Juan 11, 41 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Usted sabe que la piedra que se refiere aquí es a la piedra que tenía puesta la tumba de Lázaro, ¿verdad? Usted sabe que, hermano, el humanismo le dijo al Señor, no, Yayede, no la quites esa piedra. La humanidad se lo dijo, representado, ¿verdad? En Marta, no, porque Yayede, Señor. Pero no te he dicho que si creyeres, verás. Entonces, esta piedra, hermano, esta piedra que impide el mover de lo sobrenatural en el hogar, se da cuando hay alguien que no cree. Pastor, pero si somos cristianos tenemos que creer. Ah, pero hermano, si le ha llovido sobre mojado. De repente usted está teniendo una necesidad muy grande. Y cuando usted le pide al Señor, ¿verdad? Señor, por favor, ayúdame que tu luz nos guíe. Uy, y se le va la luz. ¿O no se le va a hacer? Le cortaron la luz. Puede alguien pensar, mío, ¿qué pasa? Vaya, mire, le voy a decir algo. El Señor Jesús en el Getsemaní, muchos dicen del Señor Jesús, cuando Él dice, Señor, estaba sufriendo Él, ¿verdad? Dice que su sudor eran como gotas gruesas de sangre que caían en la tierra. Y decía, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, tu voluntad. ¿Cómo estaría Él? ¿Cómo estaría Él sufriendo y padeciendo? Ahí muchos muchos tienen este pensamiento de que lo que el Señor Jesús estaba diciendo es que no quería ir a la cruz.
pero ese pensamiento a mí no me gusta. Me gusta más el otro, que cuando el Señor Jesús estaba en su oración era tan intensa, tan profunda, que dice que hasta le salía sangre. Eso, lo que pasa es que le estaba dando un ataque a él tan fuerte, estaba tan estresado que le empezaba a salir sangre por los poros. Y lo que estaba era que su corazón estaba tan alterado en ese momento, que Jesús se estaba muriendo ahí en ese momento. Y no en la cruz, que era donde él tenía que morir, que era el sacrificio. Entonces le dijo: Señor, que no se haga, que por favor pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces dice que se lo pidió varias veces y el tentador lo dejó, se fue y llegaron ángeles a ministrarlo, dice. Vaya, mire, entonces cuando está la piedra puesta, esta piedra de incredulidad, esta piedra de humanidad que impide el mover sobrenatural de Dios, hermano, se pierden muchas bendiciones. Pero yo estoy seguro que usted en su casa ha experimentado el poder de Dios. Usted ha experimentado el mover de Dios en su casa. ¿Verdad que de repente usted está desesperado o desesperada y entonces usted lo que necesita es una palabra y el Señor, pum, le manda la palabra exacta a su corazón? O de repente, hermano, usted está diciendo: Dios mío, ¿ahora qué vamos a comer si no tenemos nada? Y pum, alguien tonto le toca la puerta: mire, aquí le traemos comida. O quizás está pasando el valle de la enfermedad, dice: Señor, ¿por qué? Y viene la palabra que consuela su corazón en el momento exacto. Pero cuando está esta piedra de la incredulidad, esta piedra de la humanidad, no se ve el mover sobrenatural de Dios en una vida. Y esta piedra hay que removerla en el nombre de Jesús. Hay que quitarla en el nombre de Jesús. Me voy a quedar aquí porque todavía me falta la piedra que removieron de la tumba del Señor Jesús. Bueno, si esta es poderosa, la otra. Ayúdame, hijita. Pero entonces, mire, quiero ver si tengo algo aquí entre mis notas. No, es la piedra que impide lo sobrenatural. Mire, por favor, cuando yo me refiero a lo sobrenatural es a los milagros, ¿verdad? De repente usted está en su casa enfermo, ¿verdad? O con una necesidad y usted ora a Dios y el poder de Dios se manifiesta. No tiene que ser de repente un milagro así, pero súper grandísimo, pero para aquel que ha recibido un milagro, aunque sea pequeñito, le da gracias a Dios y dice: Señor, tú estás conmigo, gracias porque me escuchaste. Y yo sé que usted puede testificar de las cosas que Dios le ha hecho, pequeñas y grandes, pero esta piedra de la incredulidad, esta piedra de la humanidad, del humanismo, que impide el mover sobrenatural de Dios. Dice, entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Después usted sigue leyendo y dice: no lo digo porque no me escuches, sino para que la gente que está oyendo, que está prestando atención, crea. Mire, el hablar en lenguas, ese es un don precioso. Porque dice que si alguien entra y los escucha todos hablar en lenguas, dice, bueno, pero cuando escuchan las profecías y le habla el Señor en profecía, o sea, la interpretación de las lenguas, dice que es convencido. Aquel hombre de Dios, el profeta Eliseo, rodeado por el ejército enemigo y su ayudante Jesse, ¿verdad? Dijo, bueno, hasta aquí se acabó el ministerio profético.
Y el ministerio ayudadístico del profeta aquí se acabó, se terminó. Salí a ver y más soldados, más carros. Era la situación más difícil, imposible de salir librados. Y entonces le decía, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, Dios está con nosotros. Pero fíjese que él, el profeta, le daba la palabra, pero él no recibía la palabra, porque no se había movido lo sobrenatural. Por favor, entiendan. No solamente porque vemos lo sobrenatural vamos a creer. Dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces es necesario primero creer. Ya si ni creía la palabra del profeta. No te preocupes, son más los que están con nosotros. No. Y entonces el profeta, Señor, ábrele los ojos. Quiere decir de que aquel que no cree, aquel que hay humanismo, hay humanidad, tiene los ojos cerrados. Y aunque sea Dios mismo el que está con él, nunca va a ver el poder de Dios moviéndose. Pero ¿qué pasó cuando él ora? Dice, anda, ¿ves? Cuando fue a ver al mismo lugar que estaba viendo, veía el ejército, ciertamente, pero veía que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra de él. Y ese es lo sobrenatural. Creer que son más los que están contigo que los que están en tu contra. Y usted sabe que esa batalla se ganó sin ellos pelear. Tus enemigos fueron, mire, derrotados, destruidos. Y ese mismo Dios es en el que tú crees, en el que yo creo. Así es de que, iglesia, ponte de pie y pidámosle al Señor que si hay alguna piedra de estas, sea removida y sea quitada. Padre, en el nombre precioso de Jesús, hemos expuesto tu palabra, hemos compartido tu palabra. Ahora te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, la haga crecer, la haga germinar en tu pueblo, Señor. Te lo suplico, Padre, por favor, Señor, que toda incredulidad, Señor, que impide el mover de Dios en una vida, en una familia, que las piedras que están impidiendo el fluir de la palabra, como es el agua, Señor, que nos limpia, que nos da vida, Señor, yo te suplico, Padre, que sean removidas, sean quitadas, Señor, que toda piedra de separación sea quitada, Señor, y que nosotros busquemos el apartarnos, el separarnos del pecado, apartarnos para ti, para agradarte. Más en este tiempo tan difícil, Señor, en estos últimos tiempos, te pido, Padre, que tu pueblo sea lleno de tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, llena tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo para que vean que son más los que están con ellos que los que están en contra de ellos. Que nuestro Señor es un gran guerrero victorioso, que nunca ha perdido una batalla. Y que si tal vez, hermano, tú sientes que has perdido alguna batalla, es para que tú aprendas, para que aprendamos a confiar en aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha salvado, cuyo nombre es Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Oh, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos terminar nuestra carrera con gozo. Yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que todos aquellos que hayan decidido buscarte, consagrarse, les des la fuerza para terminar esa carrera con gozo. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Digámoselo con el corazón, iglesia. Así como una oración al Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ah, qué linda oración. He decidido seguir a Cristo. He decidido Sí, Señor. seguir a Cristo. Entienda lo que está cantando, iglesia, y créalo. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
vez, una última vez. vuelvo atrás. Con su corazón, He iglesia. decidido Seguir a Cristo. He decidido Así, Señor. seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Padre, te pido que la semilla sembrada en el corazón de tu pueblo lleve fruto abundante a tiempo y sin desperdiciar nada, Señor. Por favor, tráenos el próximo servicio con un corazón dispuesto de buscarte, Señor. Por favor, queremos ver cosas nuevas, experimentar el poder sobrenatural tuyo, de tu Espíritu Santo. Derrama fe en tu pueblo, Señor. Nosotros los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Recuérdense.